Listo. Entonces, lo que vimos la vez pasada era bueno, espera un segundo. Ah, mira, ahí está Rosarito. Buenos días, Rosarito. Buenos días, mijito, ¿cómo está? Bien, Rosarito. Creí que ya habían empezado. Bueno, acabamos de hacer la oración y vamos a iniciar. Es que no me dejaba entrar que porque está lleno esto y entonces tuve que ponerme a borrar. ¿Está lleno allá donde su merced está? No, el teléfono. Fui a entrar y salió el aviso ahí, sí, entonces no me dejaba avanzar, me tocó que ponerme a borrar algunas cosas de acá el teléfono. Bueno, hijo, ya nos vemos. Listo, Rosarito. Entonces, Esta tarde van a estar ustedes en el retiro. Fray Carmelo va a estar ahí, sí, porque tiene una charla. Ya, mijito. Ah, bueno, hijo. Hasta luego. Nos estamos hablando ya. Bueno, sí, señora. Entonces les decía que vamos a hacer como un repaso. Entonces, ya vimos el llamado, nos sentimos llamados por Dios, Dios nos toca de una manera especial, nos coloca en un lugar específico y también nos da una misión de convocar a otros, ¿sí? De hacerles partícipes de ese mensaje de esperanza. Vimos a quién convocar, ¿cierto? Que veíamos que era, bueno, eso lo tengo acá más adelante, pero era a los que están más alejados, a los que no tienen un apostolado y a aquellos que más necesitan de conversión, ¿sí? ¿Para qué? Para que acercándose a Cristo, acercándose al servicio, pues puedan encontrar ese camino. Veíamos que pedir para qué, ¿sí? Entonces, pedimos ¿por qué? Porque es la llave de Jesús para abrir el corazón. O sea, Jesús quiere que nosotros pidamos porque él quiere a partir de ese medio dar su gracia y abrir el corazón de muchas personas. Y esa es la clave para convocarlos a la conversión. Entonces, bueno, acá hay como unas cositas que nos aclaran un poquito más, que nos recuerdan por qué pedimos para qué. ¿Sí? Entonces, pues primero pedimos porque necesitamos conseguir lo que necesitamos para el servicio, ¿cierto? Entonces, si vamos a dar algo concreto, pues necesitamos completar lo que se necesita. Pedimos ¿por qué? Sobre todo porque nosotros queremos abrirles a las personas a las que les pedimos el corazón y moverlos a la compasión para que puedan ellos también encontrar en eso lo que Jesús quiere abrirles y brindarles desde la fe, desde el servicio y desde el amor. ¿Sí? Entonces, cuando pedimos en el nombre del servicio, esa es la llave que utilizamos para abrir ese corazón a la vida eterna y es el camino de conversión. ¿Sí? Tal vez en algunos de nuestros casos, el camino de conversión ha empezado cuando alguien se ha acercado a nosotros y nos ha dicho, mira, te invito a que me acompañes acá, a servir, a que me acompañes a entregar algo, a que me acompañes a llevar un desayunito. ¿Sí? En otros casos, bueno, habrá sido diferente el caminar de conversión, pero en algunos de nuestros casos ha sido así, cuando alguien nos ha invitado. Entonces, alguien ha abierto para nosotros el camino de conversión y es también como la llave, como decíamos ahorita, la llave que Dios utiliza para abrir el corazón de otras personas, como el corazón duro del faraón, ¿sí? Que necesita abrirse. ¿Y por qué se pide también? Porque nosotros somos mendicantes, ¿cierto? Eso lo aprendemos de Padre Pío, lo aprendemos de San Francisco, de que, y eso nos enseña siempre a confiar en la providencia divina, porque Dios no desampara ni abandona, ¿sí? Dios siempre da lo que se necesita, incluso más de lo que nosotros pensamos o imaginamos. ¿Mm? Entonces, Dios nos usa, nos usa para poder llevar su mensaje, para poder comunicar su palabra y para poder llevar a cabo su obra. Nos damos cuenta que siempre que Él quiere algo, Él da los medios para que eso se realice. Entonces, por eso pedimos. ¿Mm? Ahora, este es el otro tema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces, cuando veíamos el qué vamos a hacer, veíamos que es importante el encontrarse, el ponernos de acuerdo. O en la sesión
que pudimos compartir la vez pasada, hablamos de cómo ayudarles a los miseritos también para que pudieran vivir mejor, o sea, más bien para que estuvieran más preservados en cuanto al tema del COVID. Hoy, por ejemplo, les llevamos tapabocas, lo vimos igual las medidas del alcohol, y pues atendiendo también como a lo que se iba diciendo acá. Pues digamos el tema del lavado de manos, pues todavía hay que irlo mirando. Pero el que vamos a hacer responde como a todas esas preguntas que iban surgiendo en ese momento, ¿sí? De qué vamos a hacer para que ellos estén más preservados del COVID, para que ellos estén más cuidados, para que ellos reciban lo que necesitan, para que ellos se sientan amados, para que ellos se sientan acompañados. Entonces, este momento del servicio tiene que ver con esa parte como de planeación, pero esa parte del encuentro que nos permite como dialogar, que nos permite como hablar, que nos permite también ver la necesidad del otro y poder proyectar cómo la vamos a acompañar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? También tiene como objetivo a las personas que hemos convocado, poderles compartir las historias del servicio, los testimonios, las anécdotas, los momentos que hemos vivido, porque eso al final calienta el corazón. Y nosotros, pues como decía al final acá, nosotros hacemos las veces con los miseritos de una sociedad que no está presente con ellos, ¿sí? Que ellos sienten ausencia por muchos frentes y nosotros, en nombre de Cristo, vamos a acompañarlos. Entonces, recuerden que es diferente, por ejemplo, cuando uno dice, ¿qué vamos a hacer? Cuando uno, por ejemplo, va a atender un grupo de niños, va a atender un grupo de miseritos, va a atender un grupo de abuelitos, porque eso cambia las circunstancias. Entonces, por ejemplo, si es un grupo de niños, piensan en la dinámica, piensan en la actividad, piensa uno en el refrigerio, ¿sí? Si es un grupo de personas mayores, pues tendrá que pensar en el cuidado, en la atención, en otro tipo de circunstancias. Si piensa en los miseritos, también. Entonces, cuando uno está en este momento de qué vamos a hacer, todas esas preguntas que surgen en torno al servicio y que se van respondiendo en el compartir y en la socialización son las que nos dan el sentido de este momento. Ahora, entramos al cuarto momento, como decía Linita. Este momento es qué comprar, ¿sí? ¿Qué comprar? Este momento tiene como unas cosas previas, ¿cierto? Que hay que entender antes de tal momento. Este momento tiene, digamos que más bien para responder esta pregunta, nos vamos a valer de la historia del Antiguo Testamento. ¿Quién me dice en qué país estuvieron los israelitas haciendo ladrillos? En Egipto. Muy bien, Janet, muy bien. ¿Cuánto tiempo duraron los israelitas por allá? 40 años. Bueno, un poquito más. 400 años. 400. Sí, faltaba un cerito. Duraron allá mucho tiempo. Bueno, ¿y cómo era la vida de ellos allá? Esclavos. Esclavos, ¿sí? Sí, estaban esclavizados. Uh-huh. Y bueno, surge un personaje de entre el pueblo. ¿Cómo se llama? Moisés, ¿no? Moisés. Moisés, muy bien. Y Moisés, entonces, bueno, recibe un mensaje. ¿Cómo lo recibe? ¿En dónde lo recibe? En la zarza ardiente. En la zarza ardiente, ¿en dónde? Uy, En el monte Oreb. ok. ¿Y qué era ese mensaje? Que Dios había visto la esclavitud de su pueblo y pues le elegía a él para que les liberase. Muy bien. Y entonces Moisés va a donde quién? ¿Del faraón? Donde el faraón. Y le lleva el mensaje, ¿cierto? Y como el faraón no le hace caso, Moisés entonces utiliza la fuerza de Dios. ¿De qué forma? Pues las 10 plagas. Con 10 plagas, muy bien. Entonces, después el pueblo sale, ¿cierto? Sale de Egipto y empiezan a caminar. ¿Mm? Empiezan a caminar un trayecto de ¿cuánto tiempo?
40 años. 40 años. Muy bien. ¿Y qué comía el pueblo cuando estaba en el desierto? Maná. Pan del cielo, maná. Pan del cielo. ¿Y qué más? Codornices. Codornices, muy bien. Pues esta historia, bueno, de qué vamos a qué comprar, ¿cierto? Tiene que ver con toda esta historia del pueblo de Israel. Se me dice, pero ¿cómo así que tiene que ver con todo esto con las plagas, con el Egipto, con el Mar Rojo? Pues resulta que si ustedes se dan cuenta, la historia del pueblo de Israel es la historia de un pueblo elegido, ¿cierto? De un pueblo que ha tenido la predilección de Dios de una manera especial, o sea, más bien donde Dios se ha mostrado de una manera muy especial, ¿sí? Porque lo que el pueblo ha pedido y lo que el pueblo ha reclamado, Dios se lo ha dado. Entonces, todo este caminar del pueblo para llegar a la tierra prometida, ¿cierto? Y una tierra que, ¿qué? ¿Cuál era la promesa? Que emana Emana leche y leche y miel. miel. Muy bien, que emanan leche y miel, ¿cierto? O sea, que es una tierra muy rica, muy fértil y una tierra bendecida al final y al cabo, ¿sí? Y cuando ellos van llegando a la tierra prometida, ¿cierto? Bueno, al principio pues pasan varias circunstancias que llegan, sienten un poco de temor porque ven unos gigantes, ven otras personas y se acobardan de entrar, entonces dudan de la compañía de Dios. Pero cuando logran entrar con Josué, porque ya Moisés en ese momento ha muerto, cuando logran entrar con Josué, entonces Dios les dice al pueblo, les dice de una manera especial que ellos deben entregar, bueno, sí, como ofrecer al Señor algo que son las primicias, ¿cierto? ¿Qué entienden ustedes por primicias? Es la primera parte de la cosecha que ellos dan, ¿no? Sí. Lo Lo mejor, primero, es lo primero de lo que uno recibe, lo primero que uno Primero que recibe, uno recibe de sí, del Uh-huh. sustento. Pues en O el este primer caso con ellos era lo primero de la cosecha, ¿no? los sueldos, de la cosecha, de todo. Sí, y lo mejor, el primer hijo también. sí, muy bien. Entonces, miren que, Perdón, Frank. ¿sí? Es que dice la senadora que pueden hablar, pero por orden de tamaño. O sea que a mí cuando me toca. Entonces, bueno, empieza auxiliadora, a ver. Auxiliadora. ¿Qué pasó? No, Giovanni queda de último porque es muy gigante. Bueno, igual es que acá estamos todos al mismo nivel, entonces no hay problema. Bueno, entonces estamos hablando de las primicias, ¿cierto? ¿Cuál fue el último castigo de Dios en Egipto? La muerte de los primogénitos. Sí. Ajá, muy bien. ¿Y cuál fue lo que ellos ofrecieron para antes de salir para marcar las puertas? La sangre del cordero. ¿Y qué características tenía el cordero? Un cordero sin mancha, totalmente sano. Era lo primero de su rebaño, o sea, lo mejor de su rebaño. Sí. Y pues ciertas características que también incluso influían en el tamaño, ¿no? Porque un cordero grande tendría que entrar, decía en uno de los textos que si era un cordero muy grande, para no desperdiciar, debía ser compartido entre varias familias. De un año. No se podía desperdiciar absolutamente nada del cordero. Nada. Sí, muy bien. Entonces, miren que las primicias, ¿cierto? Las primicias son eso más especial que Dios pide cuando entran al pueblo, cuando entran en la tierra prometida. Dios les dice que le den a él las primicias, ¿cierto? Las primicias, o sea, lo primero, lo más
lo más especial, lo más sano, lo más grato, ¿sí? Esto también nos remonta también a los textos del Génesis, cuando está Caín y Abel, y cada uno le ofrece, pues Abel le ofrece las primicias de su cosecha, Caín le ofrece bueno, de su rebaño, ¿cierto? Pero es grata la ofrenda de Abel, ¿sí? Porque la hace con corazón sincero. Y acá también hay otra alusión muy importante, y es que él, cuando hablamos de las primicias, ¿cierto? Vemos que es Jesús es el primogénito, ¿cierto? Se le conoce como el primogénito, el primero de entre todos, el testigo fiel, muchos títulos mesiánicos, pero es el primero, o sea, es lo primero, lo mejor de todo. Entonces, este tema de las primicias, ¿cierto? Era algo muy especial y muy marcado en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel entra en Egipto, entra en Egipto, entonces, perdón, entra en Egipto no, entra en la tierra prometida. Era ley para el pueblo que debían presentar a Dios las primicias de su trabajo, ¿sí? Pues era un pueblo agrícola, pues obviamente presentaban las primicias del campo, las primicias de los rebaños, ¿sí? Pero también recuerden que había una ley que fue la que cuando Jesús vive también la aplican, y era que todo primogénito varón era consagrado al Señor, ¿cierto? Era consagrado al Señor, o sea, lo primero, lo mejor, la primera parte, para el Señor, ¿sí? Para el Señor. Eso se ve mucho en los pueblos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de vivir esa experiencia de que la gente, pues ahorita ya no se ve tanto porque ya se ha perdido mucha tradición, y mucho también la fe, pero antiguamente se daba mucho que en fiestas especiales, sobre todo cuando eran fiestas de cosecha, o fiestas así, la gente llegaba con la primera cosecha que daba la tierra, y la ofrecía en el templo, ¿sí? La gente llegaba con sus gallinas o con sus costales o con sus canastos y los ponía en el altar, ¿sí? Para que Dios los bendijera. Y era la manera de agradecerle a Dios tanta bondad, ¿sí? Como tanta misericordia que Dios ha tenido con ellos. ¿Ustedes han tenido esa experiencia de ver eso que es un espectáculo muy bonito? De ver cuando en el campo llega la gente con los productos, como que los entrega, los ofrece en el altar. De hecho, Sí, eso nos lo contó no lo narraba mucho el profesor Aníbal, ¿no? Cuando Sí. nos dio su visión de la palabra, y nos contaba eso, ¿no? De que en los pueblos, en el campo, se veía mucho eso. Sí. Especialmente no es en la fiesta, ¿cómo es que se llama el labrador? ¿Cómo es? El santo labrador, ¿cómo es? San Isidro. San Isidro Labrador. O sea, mucho en esa festividad, ¿no? Sí. Sí, es algo como que se identifica. Entonces, miren que el pueblo de Israel lo tenía claro, ¿cierto? El pueblo de Israel sabía que lo primero que daba la tierra era para Dios, era la ofrenda que le hacían, en gratitud, ¿sí? En gratitud. Porque recuerden que las leyes de Israel contemplaban, bueno, primero la acción a Dios, ¿no? Que hace parte de los primeros mandamientos, como la ofrenda a Dios. Pero también contemplaba que en algunos de los textos en el Levítico se decía que cuando recojas tu cosecha, no la ciegues toda, sino que deja una parte también para los pobres, para los que no tienen, para que ellos también puedan coger. Entonces eran leyes que tenían, bueno, en primera instancia a Dios, pero también tenían el bien de la sociedad, ¿sí? Y recuerden que había un año que era como el séptimo año después de las cosechas, después de que se daba la cosecha, que debían dejar descansar la tierra y únicamente alimentarse de lo que la tierra les produjera. O sea, para que también la tierra pudiera volver a recuperar sus nutrientes, recuperar todo y poder volver a recibir
en abundancia las bendiciones de Dios. Entonces, estas prescripciones que Dios dio al pueblo de Israel, pues tenían como objetivo eso, pues primero el sustento de la gente, pero un sustento bueno y amplio, que incluso alcanzaba para compartir con quien no lo necesitaba, y también una sabiduría de la tierra que nos permite entender que la tierra también se va gastando cuando se va cultivando, ¿sí? Y que necesita también un tiempo de descanso. Entonces, eso también lo contemplaba la ley de Israel. Entonces, Oye, y lo interesante es que ellos todavía siguen practicando todo esto, ¿no? sí, hay muchas cosas que todavía se conservan. Ellos conservan absolutamente esto, todo. Mire que yo qué día hablaba con alguien X, que es lo que se está generando hoy en día dentro de las iglesias cristianas que se llaman los judío-mesiánicos. Sí. Son aquellos judíos que están adoptando la fe cristiana. Y él decía, por ejemplo, que a ellos desde muy niños, a pesar de tener una profesión, o sea, la persona puede ser médico, puede ser doctor, puede ser abogado, pero a ellos cualquier arte, o sea, tienen que aprender algún arte porque dicen que como ellos no saben en qué momento van a migrar, no saben en qué momento tienen que ganarse en el sustento con sus manos. Entonces ellos tienen unas cosas que uno diría, caramba, uno debería como adquirir también esos hábitos, ¿no? Sí, sí, es bueno aprender de todo eso, eso le va a uno enseñando muchas cosas. Entonces, hasta ahí es entendible, digamos, las primicias. Sí, señor. Y esto es algo que nosotros, pues, usualmente no hacemos. Nosotros no tenemos en cuenta porque, pues, no conocemos. Pero si nosotros quisiéramos ser agradecidos con lo que Dios nos da y confiando siempre en su providencia y en su voluntad, lo primero que nosotros hubiéramos recibido como salario, como ganancia, como don, lo hubiéramos entregado al Señor y Él seguramente lo habría bendecido y multiplicado, ¿sí? Y también, pues ustedes, mamás o papás que tienen ahí sus hijos, si en su momento hubiéramos caído en cuenta de que nuestro primer hijo, ¿cierto?, es para el Señor, habríamos también hecho ese acto de entrega, ¿sí? Para que Dios también lo bendijera, ¿sí? Para que Dios también lo guiara y lo acompañara. Claro, esto lo venimos a aprender tiempo después cuando ya los hijos están grandes, cuando ya hemos trabajado mucho, cuando ya hemos hecho y deshecho con nuestra vida. Pero ahora que lo entendemos, ahora que lo conocemos, vale la pena entender que cuando le damos a Dios, Él no se queda con nada, ¿sí? Él no se queda con nada. Y recuerdo en este momento una canción de la hermana Glenda, que no me acuerdo cómo se llama, no sé si es la del alfarero o no me acuerdo cuál es, pero ella al principio de la canción, ella se cuenta como una historia, ¿sí? No sé si alguno se acuerda, pues que me ayuda a recordar. Ella dice que a un pobre, creo que fue, se le presentó Jesús. Y el pobre está esperando pues que Jesús le diera algo. Y Jesús le dice, dame algo de ti, ¿sí? Y pues como entre regañadientes y todo, le da a este hombre un pedacito de pan. Y bueno, Jesús se va contento con ese pedacito de pan. Pero al otro día encuentra un pedacito de oro proporcional al pan que él dio, ¿sí? Entonces, él como que se hace la reflexión ahí en el momento de que si él hubiera dado más, pues obviamente habría recibido mucho más de lo que Jesús le podía compartir. ¿Mm? Entonces es muy bonito. Bueno, si lo encuentro ahorita, el texto y la canción se las comparto. Es bonito. Pero es eso, cuando nosotros le damos a Dios, y no solo digamos en cosas materiales, cuando nosotros le damos a Dios tiempo, le damos esfuerzo, le damos trabajo, ¿sí? Le damos oración, le damos cansancios incluso, Dios los bendice y los multiplica, ¿sí? Dios es infinitamente generoso. Y eso que nosotros le damos a Él como migajas, ¿sí? Como pequeñas cosas que hacemos, lo vemos restituido de muchas formas, en muchas bendiciones.
Entonces vale la pena tener este concepto claro, que es el de las primicias, para poder entender cómo debe ser nuestra vida y nuestra relación con Dios, ¿sí? Ay, Señora. Fray, Sí, Rosario. pienso yo que si cada uno de nosotros contáramos nuestra experiencia, ¿no? Las veces que hemos recibido esa bendición, tal vez a la gente le falta conocer eso. Entonces, cuando se tenga la oportunidad, siempre llevar a las otras personas esos momentos que hemos tenido nosotros y en donde hemos comprobado que la palabra de Dios se cumple, que cuando se da y se da con el corazón, Él responde con una misericordia, es decir, Él no se queda corto como nosotros, que nos da miedo, hay veces dar, ¿ya? Y todos yo creo que hemos tenido esa experiencia, pero no la contamos para que la gente lo sepa, ¿ya? Que es realidad. Así es, Rosarito, muchas gracias. Es cierto, eso debemos atesorarlo primero en nosotros y compartirlo, porque como veíamos en el momento de qué vamos a hacer, esas historias, esos testimonios de cómo la palabra de Dios hace vida en nosotros, es lo que calienta el corazón. Cuando uno le cuenta a alguien y la gente se asombra y la gente dice que pero verdad eso es cierto, Dios ha hecho eso, Dios puede todo eso, realmente eso toca y mueve los corazones a creer en Él y a confiar en Él y a abandonarse en su providencia. ¿Tú querías decir algo, Janet? Discúlpame. No, estoy escuchando. Ah, bueno, listo. Entonces, Giovanni, bueno, ¿quién quería hablar? En el número 3 se me ocurrió escribir sobre cuando se decía lo de la planificación y tiene que ver también con lo último que estaba diciendo. Planificación del servicio. Tomar en cuenta cada detalle. Debemos tener mucho amor. Lo principal es el amor. Es lo principal para sentir sensibilidad al hacer el servicio. Siempre con la ilusión de eso lo que estaban diciendo ahorita. ¿Cuál debería ser la ilusión del servidor? De que esas almas pues salgan de esa clase de vida, de esa clase de, pues que le ha tocado pues por X, por Y, por lo que es la razón que sea, pues tocar vivir de esa forma, pues la ilusión de uno que esa persona reflexione y salga de ese mundo y vea que uno pues, es más, el mejor ejemplo pienso yo que sea pues nosotros como venezolanos, prácticamente pues no, con una mano atrás y una adelante llegando aquí a Colombia. Y sin embargo, desde nuestros límites, nosotros podemos hacer el servicio. Pues uno siempre lleva esa ilusión de que las personas reflexionen y miren a uno lo que uno hace, aún con lo que uno tiene y esto, ¿sabes? Gracias, Giovanni. Familia Conoceche, tiene la mano levantada. ¿Quieren compartir algo? Don Vladimir y su familia, ¿querían compartir algo? Bueno, esperemos a ver si de pronto ahorita se anima. La primicia de Dios, ¿cierto? Es Jesucristo. Ese es el regalo más grande que Dios nos da. Dios nos da lo mejor de su corazón. Y lo mejor de su corazón es Cristo. Ahora vamos a ver otro concepto. Los diezmos, ¿cierto? Entonces, resulta que cuando ya el pueblo ha ingresado en la tierra prometida, ¿sí? Dios empieza a establecer, pues primero, territorios para cada una de las 12 tribus de Israel. Pero hay una tribu que no le asigna un territorio. ¿Cuál es la tribu que no le asigna un territorio? Leví. La Sí, tribu de Leví. la tribu de Leví, muy bien. ¿Por qué no le asignan territorio a la tribu de Leví? Porque siendo Leví uno de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus, fue asignado para el servicio del sacerdocio que ofreciera lo que los demás tribus daban a Dios. Entonces ellos eran los encargados de administrar eso y con eso tenían.
su parte. Muy bien, ese es el sentido. Entonces, cuando Dios da a cada pueblo su propiedad, ¿cierto? Su espacito de tierra, a la tribu de Leví no le asigna y le dice, yo voy a ser su heredad, o sea, yo voy a ser su propiedad. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ellos van a ser los que van a estar dedicados al culto, al templo, a la oración, a los sacrificios y como esta es una, digamos, una economía solidaria en la que todos se apoyan, ¿sí? Dios pide que digamos, de lo que se recibe como cosecha, de lo que se recibe o de lo que se trabaja o de lo que ellos tienen, den una parte a los sacerdotes, o sea, den el diezmo a los sacerdotes, ¿para qué? Para el sustento de ellos, ¿sí? Entonces, Dios pide que se haga esto, el diezmo, ¿sí? Para el sustento de los sacerdotes, ¿sí? Que es la décima parte de lo que se recibe. ¿Sí? Entonces, así digamos que se apoyan y se complementan unos con otros. ¿Ustedes recuerdan, alguno tiene presente el pasaje de Abraham con Melquisedec? ¿Cómo se da ese suceso? O sea, tengo entendido que se aparece Melquisedec, se supone que en el texto no dice de dónde viene. Ahí, y ellos parten el pan y el vino, y era un sacerdote de algún pueblo X, y en ese momento Abraham le da el diezmo. Sí, muy bien. Resulta que están en una guerra, ¿sí? Están en una guerra de varios pueblos y todos derrotados, ¿cierto? Y entonces los pueblos que estaban derrotados, que son como 5 reyes, le piden ayuda a Abraham. Y Abraham se va solo con su ejército y acaba a los demás, ¿sí? Es una historia como del heroísmo de Abraham. Pero resulta que cuando Abraham acaba con los demás pueblos, ¿cierto? Pues por la bendición de Dios, por el auxilio de Dios, él recoge el botín, ¿sí? El botín de todo lo que recogió de los otros pueblos, de lo que se han llevado, y de eso le presenta una décima parte a Melquisedec, ¿sí? Melquisedec lo bendice y pues obviamente le da un luz especial. Esta es una prefiguración también de lo que iba a pasar adelante, porque recuerden que Abraham es mucho antes de la salida de Egipto, mucho antes de Jacob, ¿sí? Es lo primero, ¿cierto? Entonces discúlpame, ahí dime, incluso Melquisedec era un rey, porque dice que sí, era el rey de Salem, sí, rey de paz. supremo de, ya me acordé, sí, rey de Salem, sacerdote supremo de Salem, precisamente. Ajá. Entonces, miren que Dios desde esa época ya empieza a mostrar qué es esto del diezmo, ¿sí? Entonces, Abraham ofrece el diezmo a Melquisedec, ¿cierto? De todo lo que él había recogido en la guerra y en el botín. Entonces, Melquisedec efectivamente lo bendice. ¿Sí? Y esta práctica, digamos que ya se afianza y se constituye ya como una práctica como oficial cuando ya el pueblo está estabilizado en la tierra prometida. Y cuando ya existe la tribu de Leví, cuando ya existe el sacerdocio, cuando ya existe el templo, la tienda del encuentro, ¿cierto? ¿Qué va pasando? Entonces ya los sacerdotes que existían en ese momento, que eran descendientes de Aarón y descendientes de Leví, son los que se encargaban del culto del templo y de las ofrendas. Y ellos recibían una décima parte del, digamos, bueno, cuando la gente daba el diezmo, eso era para el sustento de los sacerdotes. Resulta que hay un caso que se da con unos hijos de sacerdotes, el caso de Elí. ¿Quién recuerda quién es Elí? ¿O en dónde aparece Elí? En el libro de Samuel, si no estoy mal. Muy bien. ¿Y quién era Elí? Elí era el sacerdote del pueblo, digámoslo así, incluso fue el que educó a Samuel como profeta. Muy bien. Resulta que eso que tú dices es cierto. Resulta que los hijos de Eli, ellos eran, o sea, ellos
aunque eran hijos de sacerdotes y su obligación era velar por el templo y por el culto y por todo, ellos también abusaban digamos, de las ofrendas, ¿cierto? Ellos como que desviaron el camino. Entonces ellos se guardaban para sí las mejores cosas, ellos no ofrecían lo que debían ofrecer, y pues ahí, o sea, en el texto se denuncia como el abuso que ellos tenían, ¿sí? Porque también, claro, se daba que como llegaban muchas cosas al templo, entonces había el corazón del hombre que dicen que es lo más traicionero que hay, también se inclinaba por la avaricia y se inclinaba por esas cosas. Pero en la voluntad de Dios estaba que, como era como digo, es una economía solidaria en la que todos se apoyan, pues eso servía para el sustento de los sacerdotes, ¿sí? El diezmo. Entonces, esto o sea, este es como el segundo concepto, ¿cierto? Entonces, ya saben, cuando ustedes tengan su diezmo, pueden venir a traerlo acá los samaritanos. No, pero ven, yo te quería preguntar eso. O sea, cuando estamos hablando del diezmo, estamos hablando de lo que damos a nuestra iglesia, a nuestra parroquia, Sí, independiente de esta parte del servicio. sí, Porque, sí. Básicamente, o sea, básicamente el diezmo es algo que tú haces, que lo das, sí, pues lo das para la parroquia, lo das para el templo, o incluso lo puedes destinar para el servicio. Hay personas que dices, mira, yo mi diezmo lo quiero dedicar para el servicio, ¿sí? Pero eso ya queda como alguna, digamos, como a título personal. pero eso no nos, pues no sé, por ejemplo, acá el párroco de mi iglesia y él no lo ha dicho, que es un deber nuestro colaborar con nuestra parroquia. Sí, claro que sí. Es parte de lo que nosotros debemos hacer. O sea, Y dime, dale. Linda, perdóname. No, es decir, que digamos nosotros, pues porque hacemos parte como tal de una comunidad de servicio, pues sí, tenemos eso en el corazón, pero es deber nuestro de cada católico, de cada persona que asiste a la parroquia, contribuir con lo necesario para nuestra parroquia, ¿cierto? Sí, Sí, claro que sí. sí, Linda, sí, claro que sí. Y usualmente el diezmo tiene como ese objetivo. ¿Mm? Fray, Sí, Vladimir. Siray dice que el diezmo era para los sacerdotes y para las viudas. El sacerdote nuestro, él pues nosotros, pues sí, siempre él pide colaboraciones cuando hay que hacer algo. Y aparte de eso, siempre nos enseña de que el diezmo se da anual. Anual se da como una ofrenda de reconocimiento de las gracias de Dios por ese año, del año que hemos acabado de terminar o que acabamos de comenzar. Así es, Vladimir. Entonces, es cierto. O sea, eso es lo que se hace. Usualmente lo que se hace es que el diezmo se destina, digamos, pues anual, ¿no? En algunos casos lo hacen así. Que es o sea, pues es el. ¿Puedo decir ahí? Dime, Janet. O sea, pues no sé, esto fue lo que yo aprendí y se lo aprendí a un sacerdote, ¿sí? El diezmo anual se daba en el momento se daba así en el Antiguo Testamento por aquello de la cosecha, porque como ellos daban era por cosecha, sacaban el 10% de la cosecha, pero que en estos momentos, pues nosotros, si nos vamos a la parte legal, deberíamos diezmar mensualmente, porque nosotros recibimos mensualmente el sustento. Eso me lo enseñaron a mí así, no sé si estoy equivocada. Pero entonces, una cosa es la primicia, que es lo primero que se recibe del año, que eso se da en el primer salario o en el primer sueldo del año, y mes a mes uno debe establecer un diezmo pues mensual, por lo que le digo, porque nosotros recibimos el sustento mensual, mientras que antiguamente pues se recibía, era anual, porque era el momento de la recogida de la cosecha. No sé si estoy equivocada, pero pues eso fue lo que nos enseñaron. Entonces, no sé, ahí me genera la duda, porque pues don Vladimir comenta lo que el párroco le comentó allá. Entonces, no sé, ahí me generó la duda. Porque una cosa es la primicia, otra cosa es el diezmo y otra cosa es la ofrenda. Sí. Son tres cosas totalmente diferentes. Entonces, ahí quedé loca, le cuento. No, mira, Janet, o sea, lo que
lo que se invita es eso, o sea, es dar el diezmo, ¿sí? O sea, lo que tú dices tiene razón, porque si antiguamente la cosecha era anual, pues obviamente el diezmo, ¿cierto? Era anual, ¿sí? También es cierto que como digamos que en ese momento, o sea, el salario es mensual, también podría ser el diezmo mensual, ¿sí? Digamos que ahorita, o sea, no hay una ley como tal que diga, mira, esto tiene que ser así, ¿sí? Incluso ya este tema, digamos, del diezmo se ha perdido mucho también porque se ha tergiversado en muchos aspectos. Entonces, pues se ha visto como el diezmo es el enriquecimiento del pastor, ¿sí? Pero realmente el sentido del diezmo tiene más que ver con lo que decía Linita, o sea, es el sustento de la parroquia, ¿sí? Nosotros pertenecemos a una parroquia, pertenecemos a un grupo y esta parroquia nos brinda igual sus servicios, nos brinda igual su compañía, ¿sí? A nosotros, digamos, que los sacramentos no nos cobran, por la comunión no nos cobran, nunca nos están pidiendo para la luz del templo ni para las flores, ¿sí? O sea, nunca digamos, como tal se nos está diciendo, pero con lo que nosotros damos al templo, pues al final el templo y el sacerdote se sostiene, ¿sí? Lo que Entonces, pasa, perdón, Fray, lo que pasa es que de una u otra forma, nuestros hermanos de otras profesiones religiosas han hecho que se dañe esa imagen, porque digamos en las otras iglesias, digámoslo así, ¿qué pasa? Ellos se han enriquecido de una forma eh, mm, que no corresponde. Por eso las personas de nuestra religión lo ven como también como eso, ¿sí? Entonces, por eso es que se ha dañado tanto, pienso yo, el punto de vista del diezmo, por lo que se han visto tantos casos tan exageradamente, digo yo, impresionantes de los pastores y todo eso que se enriquecen. Entonces, yo creo que eso también ha influido en que para nosotros los católicos haya cambiado tanto la visual del diezmo. Fray. sí, Giovanni. Bueno. Bueno, con respecto a esta cuestión del tema de los diezmos, yo pienso que ya con nuestra nueva alianza con Jesucristo, Él viene a colocar los puntos sobre la I. Él no viene a abolir leyes. Él viene a colocar los puntos sobre la I, como dije, a darle pulimento a la ley. O sea, como que es al contrario, vienes a pulir. ¿Qué es pulir? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo la manera de cómo poder contribuir más en la iglesia, pues yo apoyo más, brindo más. Cada quien en sus límites, cada quien en sus condiciones, vamos a decirlas administrativas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el mejor ejemplo fue que nos pone Jesús, es el de la viuda. Cuando ella, en su pobreza, da todo lo que tiene y da más que un rico, porque el rico quizás, o el que puede, que el que tiene la manera, da de lo que le sobra. Esta mujer pobre no, esta mujer pobre en su pobreza dio todo lo que tenía. Y yo pienso que ahí está el mejor ejemplo, que cada quien pues coloque lo que su corazón le dice, lo que su conciencia le puede llevar a colaborar, a contribuir con la iglesia. Entonces yo pienso que lo que nazca del corazón me parece que es el mejor diezmo que uno podría dar a Dios. Entonces ojalá y pues sirva de todo algo, sirva de algo pues estas palabritas. Amén. Gracias, Giovanni. Bueno, no sé si alguien quería decir algo más sobre esto. Pues solo una cosa, leyendo lo que dice aquí sobre la limosna, lo que ya nosotros o otras personas dan para el servicio es limosna, o sea, no es ni primicia ni es diezmo. Sí, así es. Entonces, este tercer término que vemos acá es la limosna, ¿cierto? La limosna ya es la acción voluntaria, digámoslo así, que se da especialmente para quienes más necesitan, ¿cierto?
Entonces, pues ahí está el texto del Deuteronomio, ¿sí? Que dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios va a darte en herencia, cuando tomes posesión de ella y la habites, tomarás primicias de todos los frutos que coseches de la tierra que va a darte tu Dios, las meterás en la canasta. Bueno, ahí está cortado el texto. Pero lo que es digamos, la limosna ya es como la ofrenda voluntaria, ¿cierto? O sea, lo que tú haces, por ejemplo, que tú haces para el servicio, eso ya es una cosa como concreta, ¿sí? Eso es algo que ya lo haces de corazón, o que alguien, por ejemplo, te pide en algún momento y tú lo das, pues eso ya es algo que tú haces de corazón. Recuerden que, como les decía ahorita, en la economía y en la legislación judía estaba el hecho de que ninguno pasara hambre, ¿sí? Por eso se pedía que no se recogiera todas las uvas ni se recogiera todo el trigo. ¿Para qué? Para que las que no tuvieran pudieran tener el acceso también a recoger una parte y también tuvieran lo necesario. Pero también se da, por ejemplo, en el caso de que las viudas, recuerden que las mujeres, bueno, especialmente las viudas, tenían que, o sea, ellas dependían de su esposo, ¿sí? Y al morir su esposo, ellas quedaban totalmente indefensas, o sea, necesitaban que alguien las acogiera para para poderles brindar el sustento. Entonces, lo que se hacía con ellas ya era una cuestión de generosidad, de caridad, ¿sí? De moverse. Entonces, vemos acá como tres elementos que son como claves. O sea, la primicia que va hacia Dios, porque Dios no le entrega a nosotros el diezmo, que es una ofrenda de lo que hemos para el templo, para la iglesia, y la limosna, que es algo que yo hago voluntariamente para alguien que lo necesita, ¿sí? Fray, ¿te Va puedo como en este interrumpir un sentido. momentico? Usualmente uno piensa que también es un concepto que está errado de la limosna, y es que uno debería de que en este ejercicio, viendo el Antiguo Testamento, siempre sería lo Eso, mejor. Sí, eso era lo Rosarito. que quería decir, Fray. A mí personalmente me gusta más la palabra ofrenda que limosna, Sí. porque no sé por qué entienden, o muchas veces entendemos, porque uno tal vez cayó también en lo mismo, en que era como dar cuando dicen, vamos a recoger la limosna, uno ve que las personas comienzan a buscar las moneditas, ¿sí? Lo que queda allá en el fondo, lo que está sobrando para darlo. Cuando uno es consciente de que es una ofrenda y a quién le está ofrendando eso, uno dice, Dios mío, qué vergüenza, ¿ya? Y sabe decir que tiene que dar lo mejor. Sí, si cambiamos ese concepto de limosna y de ofrenda, ¿ya? Al de ofrenda, yo creo que somos más conscientes de lo que se da y cómo se da, y que siempre será lo mejor, porque se lo estamos ofrendando a nuestro Dios, al que todo nos lo da. Mira que yo quisiera hacer un aporte al respecto. En algún momento, en un programa de Cristovisión, de hecho, un padre hacía una aclaración muy importante con respecto a eso, que había muchas personas que, por ejemplo, una de las hermanas de sangre, ¿no? Un hermano en una familia, le decía al otro, mira, es que podemos aportar en la iglesia esto. Y la persona decía, no, es que yo ya le doy mercado a mi mamá. Entonces nos aclaraban que muchas veces nosotros como hijos, como familia, también a veces confundimos estos tres términos que estamos manejando con nuestra obligación como hijos. Decían que no doy en la iglesia porque yo ya le llevo un mercado a mi mamá, que yo mensualmente le doy a mi mamá tanto, entonces yo ya no aporto a la iglesia porque esa es mi ofrenda, o mi diezmo, o lo que sea. Y pues en ese momento me pareció importante lo que el padre resaltaba, y pues me parece que también vale la pena pues tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, Martica, muchas gracias, es cierto. De por sí que Jesús hace una alusión, no me recuerdo en qué texto, es un texto de Mateo,
que él decía que los judíos decían, no, mire, yo le voy a dar mi ofrenda, que es el corbán que llaman, ¿sí? Yo voy a dar mi ofrenda al templo, entonces como le doy la ofrenda al templo, ya no puedo darle ningún apoyo a los papás, ¿sí? Como que ya ellos de arreglarse como pueden. Y Jesús pues hace la exhortación, les dice que eso no es, porque una cosa no excluye la otra, ¿sí? Y que el hecho que ellos estén en el templo no quiere decir que se desentiendan de su familia. Pero mira que sí es importante, Martica, y para todos, o sea, entender estos términos. ¿Por qué? Por lo mismo, miren, nos damos cuenta de que en este espaciecito, o sea, nomás al nombrarlos, al tocar un poco el tema, nos damos cuenta de que hay diversas opiniones y mucha confusión con respecto. Y nosotros que ya hemos caminado un poquito más, incluso tenemos dudas al respecto. O sea, cuánto más la gente que no se acerca tanto a la fe, que está un poquito distante, ¿sí? Si uno le dice, mira, es que tienes que dar como lo mejor, tienes que dar el diezmo, o tienes que hacer tu ofrenda, pues la gente va a quedar como así, o sea, qué pedidera, ¿sí? O sea, esto bien para todo, ¿sí? Pero es bueno también que nosotros aprendamos a entender y profundicemos también. Por eso los aportes que ustedes hacen son muy valiosos, porque así nos vamos construyendo todos. Y para poder nosotros luego explicarles a los demás esto que es importante, porque también eso, si la gente lo entiende, entenderá que cómo es digamos, cómo Dios lo propuso y cómo Dios lo propone y cómo en este momento esto es algo que también vivimos, ¿sí? O sea, vivimos actualmente, o sea, vivimos y es algo que está presente, ¿sí? O sea, no es algo que es caduco, que ya pasó y que es una cosa que no nos toca, sino que es algo que nosotros también estamos, sobre todo cuando Dios nos invita a entender de que cuando demos algo, siempre debemos dar lo mejor, ¿sí? Siempre debemos dar lo mejor, porque acostumbra también uno, tiene la tendencia pues, a buscar lo más barato, a buscar lo que tiene más ganancia, ¿sí? Pero muchas veces lo que es lo más barato, como dicen por ahí el dicho, lo barato sale caro, no es lo mejor. ¿Sí? Hay gente que dice, no, mira, es que ya tengo esta ropita, tome, se la regalo. Y le llega uno con la ropa y uno, bueno, pues la acepta humildemente, pero va uno a mirar y la ropa rota, la ropa sucia, la ropa que realmente nadie la va a utilizar. Entonces uno dice, bueno, pero acá la persona está o no está haciendo la caridad, ¿no? La persona está buscando un escampadero donde sacar su ropa, ¿sí? Pero la persona no está dando lo mejor de sí, la persona no está entregando lo mejor que tiene, ¿sí? No está entregando ni su corazón, ni está entregando nada en ese acto. Entonces, enseñarle a la gente, pues primero asumirlo a nosotros, pero enseñarle también a las personas que lo que no me sirve dárselo para que otro mirar cómo se las arregla, pues esa no es la verdadera caridad. La verdadera caridad, que es la que Jesús nos enseña, es darlo todo, darlo sin medida, pero dar sobre todo lo mejor, ¿sí? Si vamos a comprar algo, pues, bueno, uno también se ajusta con el presupuesto, pero uno también puede esforzarse porque lo que uno da sea de calidad, sea bueno, sea en la medida, pues sea algo positivo, algo valioso, porque sobre todo nosotros que ya tenemos un punto más de conciencia, sabemos que cuando hacemos algo por otra persona, no solo lo hacemos por esa persona, también lo estamos haciendo por el mismo Dios y se lo estamos dando al mismo Dios, ¿sí? Y no podemos darle a Dios chichiguas ni tampoco cosas mínicas, porque Dios nos lo ha dado todo, nos lo ha dado todo en Jesús. Entonces, ¿hasta ahí es entendible? Sí. Sí, señor. Entonces esto que hemos visto es muy importante por eso, porque nuestro servicio nos debe llevar también a enseñarle a la gente qué es la entrega, qué es el servicio, quién es ese que se entrega por mí, ¿sí? ¿Qué es lo que yo debería como responder? O sea, yo no solo debería estar esperando que todo me llegue, que todo me den, sino que yo debería también, desde lo que tengo, de lo que soy,
pues entregar de lo mío, ¿sí? Que al final es la invitación que Jesús nos hace, o sea, como cargar su cruz y seguirlo, imitarlo. Entonces, vemos acá los tres términos que son muy importantes para poder explicarle a la gente. Y sobre todo eso, cuando vayamos a comprar, cuando vayamos a recibir algo, pues tenemos que también invitar a la gente a que entienda que no es lo que le sobra, ¿sí? No es lo que ya no le sirve, sino que debería ser lo primero, lo que está bien, lo que está sano y o sea, lo que es de calidad, porque quien lo recibe es el mismo Dios. Bueno, creo que con esto podemos dejar ahí este espacio. Entonces, no sé quién quisiera de pronto hacer como una oración pues, para terminar este momento. Yo. Listo, Linda, dale. Bueno, pues terminamos este momento de compartir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, pues te damos gracias, Señor, por este espacio en el que hemos compartido. Te damos gracias por el don de la caridad y te pedimos que la inflames en cada uno de nosotros para que aprendamos a darte lo mejor de nosotros mismos y asimismo podamos llamar a otros a dar lo mejor de sí mismos. Bendícenos en este día de la Ascensión, en que nos recuerdas que vivimos en este mundo para darte a conocer a otros, para que sean mucho más quienes te conozcan y vivan de ti. Bendice a todas las personas que amamos, a nosotros que estamos aquí reunidos, a quienes no se pudieron conectar y que podamos tener un día para tu mayor gloria. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahí les compartí el texto, digamos, en escrito, de lo que decían los judíos cuando entregaban las primicias. Entonces dice el texto: el sacerdote tomará de tu mano la canasta, la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Tú recitarás ante el Señor tu Dios como un credo, que era como lo que ellos hacían. Entonces decía: mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió allí con unos pocos hombres. Allí se hizo un gran pueblo, grande y fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron y nos humillaron, y nos impusieron dura esclavitud. Gritamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz. Vio nuestra miseria, nuestros trabajos, nuestra opresión. El Señor nos... Ay, quedó cortado. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con terribles portentos, con signos y prodigios. Nos trajo esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que me diste, Señor. Después les comparto los textos para que puedan igual hacer como también con la retroalimentación de este compartir. Bueno, muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Amén. Bueno, igual nos saludamos. Gracias, mi Fray. ¿Esa última parte la mandaste al WhatsApp? La mandé acá, pero no quedó bien pegada, entonces por eso las mando después porque quedó cortada el texto. No, acá, bueno, yo la envío después, a WhatsApp para que tengan los textos. Hay una pregunta, el próximo domingo terminamos este punto, ¿cierto? Sí. Dime, Linda. El próximo domingo terminamos este cuarto punto. Sí, aunque este cuarto punto es esto. Básicamente, podríamos profundizar un poquito más, pero básicamente el que comprar es esto que hemos visto. Okay. Bueno, voy entrando a misa, que el Señor les bendiga. Un abrazo. Gracias, Martica. Un abrazo a todos, saludos, Dios les bendiga. Chao. Gracias. Feliz Día del Maestro, porque a ustedes como pastores también les toca enseñar. El maestro es el que enseña, el que ayuda a guiar, y les ha tocado también esa misión. Feliz Día del Maestro, pastor. Gracias, Rodarito. Gracias por todo, Fray. Muy excelente la formación de hoy. Muy claro todo. Y bueno, aprendimos. Bendito sea Dios. Y también vamos para la Santa Misa. Un abrazo. Vale, ya nos vemos. Bueno. Feliz semana.
Bueno, muchas gracias a todos y que pasen un feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego. Dios bendiga a Hasta todos. luego. Hermano Efraín, buenos días. Gracias por la enseñanza. Creo que quedó claro sobre el diezmo, la ofrenda, la limosna. Feliz día del maestro. Sí, estamos en contacto. Chao, Dios los bendiga, feliz día. Saludes. Amén, amén. Dios los bendiga a todos. Bueno, feliz semana, María Auxiliadora. Ay, amén. Igual para todos ustedes. Saludos a la gatita mayor. Ya se fue. Fray Liceo, ¿tú vas ahora a misa? Sí. Sí, Linita, muy bien. Vale. No, es que tengo una duda, pero entonces te la hago por el WhatsApp después para que alcances a llegar. No, pues dime, tal vez tengo... No, es que me quedé pensando, vale, es que me quedé pensando en una cosa. Pues, ¿te acuerdas lo que yo te dije de los que es para los niños de Monte Tabor? Sí. Vale, y pues yo en el corazón sentí como, pues primero pues porque yo veo que si les dan como pasteles de carne y demás, pues un ponqué no los alimenta, o sea, no es lo mejor, porque quizás yo me emocioné pues porque vi que salía más económico, o sea, yo no sé si me estás entendiendo pues con todo lo que hemos visto hoy, ¿vale? O sea, no es tan apropiado. Pues porque es un ponqué como un ponqué gala de los que uno come, pues eso no sé si sea alimento para ellos. O sea, realmente ustedes lo que les es, aunque también dan mantecadas, no sé si me entiende la confusión. Sí, no, te entiendo, pero entonces, ¿sabes qué podemos pensar, Linda? Puede ser eso y puede ser otra cosa. Vale. O sea, otra cosa que también sea como un, o sea, ya entiendo, que sea un sólido, pues, que no sea la parte de la fruta y el jugo. Puede ser el ponquecito, podemos acompañar y podemos dar alguna otra cosa que complemente. Puedes habría que pensar que, porque no sé en este momento, pero podemos pensar en algo así. Vale, listo. Vale, gracias. Bueno, que les vaya bien en misa. Bueno, Linda, Dios te acompaña.